Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios semanales de libres pensadores y pensadoras conscientes, en el cual en este canal hablamos de diferentes temáticas de desarrollo personal, de coaching, programación neurolingüística, psicosomática clínica. Vamos a dar bienvenida a la gente que se va uniendo. ¿Qué tal, Santi? Bueno, hoy haremos de un tema de transgeneracional, haremos un consultorio transgeneracional. Agradecer, como dije, a todas las personas que estuvieron la semana pasada en el directo que hice con Víctor Brosa, creo que fue el martes pasado, ya no recuerdo exactamente. Vamos a ir siguiendo saludando. Hanna Chulita, hola Jorge, pueden decirme desde por dónde están. También recordarles que a finales de abril estaremos empezando un Practitioner Coach en Programación Neurolingüística aquí en Galicia, es la edición creo que número 24 de fin de semana, y para junio estaremos empezando también un taller de psicosomática clínica y transgeneracional. ¿Qué más? Bueno, hemos puesto, como siempre digo, voy a empezar con algunas consultas que me hicieron del transgeneracional. Tomé algunas de ellas. Gracias a todos y a todas los que me escriben por el privado, con mensajes, preguntas, etcétera, etcétera. También recordarles que tienen más información en la web jorgerial.es. Antes de comenzar a hablar del transgeneracional, siempre me gusta, mientras se va sumando la gente, me gustaría comentar una noticia que vi hace poco, en el cual escuché hace algunos días, en la cual escuché que había una universidad, creo que era en Estados Unidos, que habían desarrollado una inteligencia artificial para debatir con humanos acerca de sobre el tema del propio desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y lo más flipante de esta noticia, lo que me pareció más flipante de la noticia, es que la propia inteligencia emocional comentó en el propio debate que su propio desarrollo afectará a la humanidad a tal punto de poder destruirla. O sea, que nos va a afectar y nos puede destruir esa propia inteligencia artificial. Lo más asombroso de esta noticia, como digo, no es que la propia inteligencia artificial nos advierta de que no la desarrollemos, ¿no? Y sin embargo, lo más flipante es que el ser humano cree que por el solo hecho de haberla construido o desarrollado, la vamos a poder controlar toda la vida, ¿no? Es como si nosotros como padres pensamos de que por haber tenido a nuestros hijos vamos a poder controlar a nuestros hijos el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, me parece bastante flipante que estos de locos, porque como seres humanos nos creemos más inteligentes que cualquier cosa y tenemos una soberbia que muchas veces nos llevará a la extinción. No sé, me pareció bastante curiosa esta noticia, ¿no? Yo creo que es importante entender que para no extinguirnos de boludez, como decimos allá en el Río de la Plata, o gilipollez, como se dice aquí en España, que nosotros nos encontramos dentro de la Tierra, ¿no? Regidos por la naturaleza, regidos por los cambios lunares, la astrología, y que no tenemos una potestad muchas veces para cambiar ciertas cosas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a convivir con estos elementos externos que determinan de alguna manera nuestro caminar en la Tierra, para entender que todo es perfecto tal cual como es, ¿no? Y es como si pensaras que la muerte de una cría, de una determinada especie en manos de otra, es injusto, ¿no? Porque la naturaleza no piensa esto, es totalmente biológica, es normal y ecológico y está manifestado para mantener un equilibrio. Santi dice, hay una película sobre algo parecido. Bueno, ahora en Netflix sacaron de No mires hacia arriba, está la de Leonardo DiCaprio y algunas otras más. Nada que sea artificial controlará al ser humano, dice Hanna. Bueno, vamos a ver a dónde vamos. El ser humano cree que es más inclusive dentro de los propios seres humanos, ¿no? Peleamos con otros seres humanos creyendo que, y no desde un sentido biológico, sino simplemente por tener razón o alimentar al ego totalmente separado, ¿no? Y creemos que nuestros pensamientos, nuestras religiones, nuestra forma de pensar o nuestras preferencias al final son mejores que las de los demás.
sin respetar la de los demás. En fin, aquí podríamos hablar muchísimo, pero seguro que nosotros como seres humanos nos terminaremos extinguiendo por nuestra propia causa. Bien, vamos a hablar en este vídeo de lo que son las lealtades familiares invisibles, que me lo pidieron hace poco. Me pidieron, habla del tema del dinero, de cómo estos problemas de dinero que puede tener una persona se manifiestan dentro del clan. Y también comentaré algunos preguntas que me hicieron dentro del post que pusimos. Ojo que en el tema de las lealtades familiares invisibles no tiene que ver con las fidelidades familiares inconscientes, de las cuales hablo habitualmente. Por ejemplo, una de las cuestiones que me hicieron es, no voy a decir hoy los nombres por las dudas, porque hacen relaciones personales, y entonces dice una persona, ¿podemos repetir comportamientos y vicios de nuestra familia, tanto lo bueno como lo malo? Sí, esto lo he hablado por activa y por pasiva. Evidentemente nosotros dentro del clan vamos repitiendo experiencias denominadas memorias que se van repitiendo dentro del clan hasta 4 generaciones. Entonces cualquier situación, evidentemente las que se repiten, o las que se repiten no, las que más nos duelen son las dramáticas, son las que vamos repitiendo de generación en generación y son las más problemáticas y son las que nos pueden originar ciertos comportamientos, hábitos o situaciones llegadas inclusive hasta la enfermedad. Entonces, evidentemente sí podemos repetir estos comportamientos y vicios de nuestra familia, tanto en lo bueno como en lo malo. Esto sí sería una fidelidad familiar inconsciente, es decir, yo repito este comportamiento, esta memoria, o soy fiel a esta memoria, tanto por repetición como por reparación. En el tema de las fidelidades familiares inconscientes, esta temática la desarrolló, tengo que leer siempre el nombre, Iván Vossormeni-Nagy, en el cual hablaba de los conflictos del dinero dentro del clan. También lo comentó Hans Sussenberger en el libro Hay mis ancestros. Y entonces muchas veces en esta problemática, la persona que me pedía que hablara del tema del dinero venía por un tema de una problemática relacionada al dinero, ¿no? Tengo un problema con el dinero, tengo dinero y se me va, gano poco dinero, me cuesta cobrar, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces la persona no viene, siempre empezamos por un motivo de consulta, como digo habitualmente, y muchas veces la persona no viene por un problema de dinero, sino que viene por otras causas, principalmente a nivel físico, como puede ser un problema en el hígado, que es la reserva, los huesos, que hablamos de desvalorización, del valor, hice un directo relacionado a la problemática de los huesos, el riñón, que tiene que ver con la liquidez o el efectivo, el sistema inmunitario, que tiene que ver con mi propia existencia, ¿no? Entonces, a veces el problema o el motivo de consulta viene más dado por un tema físico, pero lo que hay detrás de toda esta historia tiene que ver con las cuentas familiares dentro del propio clan. ¿Cuáles son estas cuentas familiares que hay dentro del clan? Son los favores que de alguna u otra manera se hacen dentro del clan o cosas que nosotros, comportamientos que adquirimos inconscientemente sin que nos lo digan, ¿no? Explícitamente. Por ejemplo, préstamos de dinero entre hermanos, o porque, esto lo he hablado en otros directos, porque he cuidado de tu hijo cuando fue a Madrid y entonces se quedó en mi casa, y entonces de alguna manera esto es lo que llamamos una deuda emocional. Por lo tanto, si yo soy la persona en la cual me he quedado en la casa, yo puedo asumir esa deuda y estaré pagando inconscientemente en otros actos de vida o en otros escenarios, no se lo pagaré directamente a mi tío, o inclusive los hijos que yo puedo llegar a tener pueden heredar esta memoria y esta deuda emocional, ¿vale? Es decir, ¿qué significa esto? Que yo inconscientemente he adquirido una deuda, en este caso, este ejemplo que estoy poniendo, de mi padre, o en este caso puede ser de un abuelo con respecto a un tío o lo que fuera, y lo terminaré pagando con mis propios actos, con mis propias conductas, mis comportamientos, mis conductas psicológicas, o inclusive con enfermedades, como dije anteriormente. Aquí está, estas cuentas de las cuales estamos hablando, en estas lealtades familiares inconscientes, se terminan pagando inclusive en las siguientes generaciones. Ya sabemos que en el transgeneracional podemos hablar hasta 4 generaciones, ya que el clan está en esa deuda
Hans Sussenberger, en Hay mis ancestros, habla también de los estudios de Iván Borsomén y Nagy, de cómo hay una contabilidad dentro del propio clan. Y esa contabilidad siempre tiene que, para los que manejan contabilidad, doble entrada, tiene que haber una entrada y tiene que haber una salida. Si hay una entrada o una salida, no cuadra la contabilidad. Lo mismo sucede en el clan familiar. Entonces, ¿cómo yo pagaré esa deuda? No necesariamente le pagaré a la persona que hizo ese favor, sino que yo puedo asumir esa deuda que ha tenido mi padre, esa deuda que ha tenido mi abuelo, esa deuda que ha tenido mi tío o cualquier otra persona, y yo la terminaré pagando con mi cuerpo, con mi tiempo, con mi dinero, con mis actos de vida o lo que fuera. Aquí, como dijimos anteriormente, el motivo de consulta no necesariamente tiene que ser el propio dinero, sino otros aspectos que yo terminaré pagando, como digo, de forma real, simbólica o metafóricamente, hasta inclusive con quiebras, hasta después de 3 generaciones. ¿Bien? Es decir, entonces, cada vez que nosotros tenemos una relación con el dinero que no es relativamente sana, porque gano mucho dinero, ahora hablaré del concepto de las deudas emocionales, gano mucho dinero, se me va, o lo que fuera, no lo puedo retener, o me cuesta cobrar, etcétera, 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 etcétera. Nos están hablando de la necesidad de poder estudiar nuestro árbol genealógico para que de alguna manera podamos identificar dónde está generada esa deuda emocional y poder solventar esos problemas que nosotros tenemos, ¿no? Evidentemente, una deuda emocional es mucho más fácil que tratar que un cáncer de hígado, por ejemplo, que puede desarrollar desde la psicosomática clínica. Sabemos que un cáncer de hígado podría estar relacionado, ya que el hígado también son reservas, ¿no? También lo explico en algún otro vídeo, creo que mi madre estará por ahí. Yo, cuando estos problemas de dinero que tenía en el pasado, en uno de los módulos de psicosomática clínica que había hecho con Selam, descubrí que tenía una deuda emocional con mi madre, debido a que mi madre en un momento de su vida había querido trabajar, mi padre no quería que trabajara y ella se había dedicado a cuidarme, ¿no? Como ama de casa. Entonces yo asumo una deuda emocional, en ese caso con mi madre, y la estaré pagando. Evidentemente no se la pagaré a mi madre, sino que la estaré pagando en otros ámbitos de mi vida, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que podría pasar? Podría pasar algo como una consulta que me hicieron de cuidar de la madre. Dice una persona, que tampoco voy a decir el nombre: siento que he nacido para cuidar a mi madre y me siento atrapada y no sé qué hacer. Muy bien, aquí podría originarse este comportamiento a través de lo que es la psicosomática clínica o el propio transgeneracional, es ver esto que te estoy comentando. Es decir, tú puedes estar heredando esta deuda emocional, ya que tu madre o tú eres doble de alguien en el cual has adquirido esta deuda, o tu madre, como dije anteriormente en mi caso, tu madre se quedó cuidándote a ti cuando eras pequeña, tu padre se fue y se quedó cuidando de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tomar en cuenta aquí en esta persona que me pregunta esto? Siento que he nacido para cuidar a mi madre. También puede venir esta forma de hablar de esta persona, nos puede estar indicando lo que ha pasado, porque dice: siento que he nacido para cuidar a mi madre. Aquí puede originarse dentro de lo que se llama el proyecto sentido gestacional, que lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Va desde la concepción, nacimiento, hasta los 3 años de vida. Es decir, los padres, supongamos que tienen 3, 4 hijos y después ven que sus hijos se les están yendo a estudiar o lo que fuera, y desean tener un hijo o una hija que será la persona que los cuide en su edad adulta. Esto es lo que se denomina en el transgeneracional los niños o niñas bastón, es decir, niños o niñas para la vejez. Los padres conciben estos niños inconscientemente para que los cuiden cuando ellos se hagan mayores, y entonces he sido concebido o he sido concebida con esta memoria, y entonces por lo tanto evidentemente tengo ese programa en mi mente que llevaré a cabo. Por lo tanto, esta persona: siento que he nacido para cuidar a mi madre y me siento atrapada y no sé qué hacer. Tendrías que ver o hablar con tu madre acerca de cómo fue ese proyecto sentido gestacional y ver, o eventualmente, si hay una deuda emocional, como estábamos comentando anteriormente. Por lo tanto, las deudas emocionales son pagadas dentro de lo que se denominan estas lealtades familiares invisibles. Evidentemente, cuando la relación es buena, la relación con tu madre es buena, no hay problema a la hora de pagar esa deuda, porque bueno, la cuidas y no hay problema. Ahora, cuando la relación no es buena,
aquí inclusive puede generar una fibromialgia. De esto ya hemos hablado bastante en este canal sobre psicosomática clínica, de cómo se origina la fibromialgia, que es un doble apremio, entre otras cosas, entre otros resentires. Es decir, estoy cuidando de alguien que no quiero cuidar y que me hace la vida imposible. Sin embargo, mis valores o mis creencias me hacen que tenga que cuidar de esta persona. Entonces, recordemos cómo podemos identificar lo que se denominan las deudas emocionales. Por ejemplo, trabajar mucho y cobrar poco. El tiempo, dinero, cuidar de otros como en este caso, o cuidar de otras personas de forma gratuita. El propio dinero, es decir, pagar una deuda real, una mala inversión o pagar mucho. ¿Cómo te das cuenta de estos problemas? Yo me di cuenta en su día porque cada vez que íbamos a comer o tomar un café con amigos o personas, yo decía, no, yo pago el almuerzo, yo pago los cafés, yo pago. Y entonces evidentemente tomé conciencia de que había algo allí, una deuda emocional, ¿no? También las deudas emocionales pueden estar relacionadas, como dijimos anteriormente, con la grasa. Al final la grasa es una reserva de dinero, el cuerpo, ¿no? Un problema de obesidad o enfermedades relacionadas, como dije anteriormente, el hígado, el riñón, que es la liquidez, los huesos, que son valor, también inclusive en el corazón, o a través de los comportamientos, como tiene esta persona, esta mujer, que me pone esta consulta, es decir, mis acciones y mi carácter de vida pagan esa deuda, ¿no? Entonces yo tengo que cuidar de mi madre con ese carácter o esa acción de vida, ya que adquirí una deuda emocional. Supongamos que mi padre, no sé, no quiero liarme, pero tengo que cuidar a mi madre, que a su vez es doble de una tía de la cual yo también soy doble, que contrajeron una deuda por préstamo de dinero arriba, y entonces yo a su vez tengo que pagar esa deuda. No es nuestra esa deuda. La historia no es que dejes de cuidar a tu madre, ¿bien? Sino que lo hagas en plena conciencia, porque tú decides en plena conciencia cuidar de tu madre, ¿bien? Que no es lo mismo que tener que cuidar. Yo quiero cuidar a mi madre o tengo que cuidar a mi madre. No es lo mismo si yo estoy en obligación que si es por querer. Si estoy en obligación, estoy en la necesidad. Si estoy en el debo de cuidar a mi madre, estoy en esa obligación. Mientras que cuando tú dices quiero o elijo cuidar de mi madre, no es lo mismo, y tu cerebro funciona de una manera totalmente diferente. También los problemas de dinero, reparto de bienes o herencias. Esto puede estar relacionado con un cáncer de páncreas, ¿no? Las deudas dentro del clan. Al final, cómo esa contabilidad se genera esa doble entrada en esa contabilidad para que cierre dentro del clan. Se genera esa enfermedad y se paga con esa enfermedad. Y aquí hablo con propiedad porque mi padre ha fallecido con un cáncer de páncreas, ¿eh? Y esto ya lo hablé, ya lo saben los que me escuchan habitualmente. Entonces, otros comportamientos, pasa mucho en la consulta, ¿no? Personas que se ponen la consulta por primera vez y tienen miedo a cobrar, les cuesta cobrar o cobran muy poco, ¿no? Esto es muy común dentro de lo que es la propia terapia, el coaching, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que estudiar toda la problemática del árbol genealógico, porque el árbol genealógico nos dará pistas sobre esas deudas reales o simbólicas que yo estoy pagando hoy, en día a día, como dije, por mis actos o por mi cuerpo. Al final, inconscientemente, lo que dice mi inconsciente es cuanto más pago, al final más cancelo esta deuda y más leal soy al clan familiar. Otro motivo de consulta podría ser, por ejemplo, una obesidad o sobrepeso. Es decir, la persona no viene por un conflicto de dinero, viene por un conflicto de obesidad y sobrepeso, y en este caso la persona, no sé, pongo ejemplos, ¿no? Siempre son pistas. Podría estar guardando todo el dinero perdido por la quiebra o por una mala inversión de un abuelo del cual soy doble, ¿no? Entonces, aquí dentro de la problemática hay un libro que se los recomiendo, que ya lo he recomendado en otras oportunidades: Psicogenealogía en torno al dinero y al éxito. El autor es Marie-Noël Maston-Lerat. Vaya nombre. Psicogenealogía. Habla cómo superar los bloqueos transgeneracionales para vivir mejor el día a día. Se los recomiendo. Habla de estos conceptos de cómo se paga, ¿no? ¿Cómo lo podemos resolver? Para las personas que me preguntaban, evidentemente a través de actos simbólicos. Ya he hablado que el inconsciente entiende de actos simbólicos. Y entonces, por ejemplo, yo en mi caso, o cualquier persona, tú cobras una consulta, no sé, 50 o 100 euros, lo que cobres, y guardas ese 10%. El diezmo es algo
ya conocido en muchas culturas la importancia de mantener ese diezmo para volver a reinvertir o inclusive diariamente. Yo se lo recomiendo a muchos pacientes, los que tienen problema de dinero, todos los días ahorrar 1 euro o 2 euros. Todos los días ahorras y ahorras en plena conciencia. Luego de 2 meses te das lo que se denomina un acto de placer o un proyecto que tú pongas todos los días 2 euros, ahorro en plena conciencia para romper estos patrones mentales acerca del dinero. Es algo, entre otras cosas, que podrías hacer para romper estos patrones. Cuando tú ahorras, tienes que poner tu mente diciendo, bueno, este ahorro va a ser para este proyecto o para este acto de placer, que será invitar a mi mujer a comer con mis hijos, irnos de viaje o lo que fuera. Pero es un dinero que tú inviertes en ti mismo o en ti misma y de alguna manera estás generando un comportamiento totalmente que es la antítesis de lo que estabas haciendo. Por lo tanto, como dije al principio, no es lo mismo una fidelidad familiar inconsciente, que son las fidelidades a las memorias del propio clan, que una lealtad familiar invisible. El segundo tema dentro de lo que son las lealtades familiares invisibles, también lo había tratado en otro directo, es el tema de la parentización, de lo cual, como digo, también he hablado en otras oportunidades. ¿Qué es la parentización? Que también lo estudió Iván Borsomeninagi, que estamos hablando de que en el clan siempre existe una jerarquía. Esto es muy importante entenderlo, porque aquí se producen muchas cosas, desfasajes a nivel psíquico de las personas cuando no están ocupando el propio lugar en la familia. ¿Qué significa esto? Que hay un bisabuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo, el abuelo, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y así sucesivamente. Para no tener conflictos relacionados a lo que se denomina el lugar en la familia, que puede estar relacionado con enfermedades autoinmunes, entre otras cosas, dentro de lo que es la psicosomática clínica y el transgeneracional, es importante ocupar este lugar. Y muchas veces no se cumple o no se mantiene este nivel arcaico dentro de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, bueno, esto lo podemos ver en las propias constelaciones familiares, el nivel jerárquico, constelaciones con clips, para aquellos terapeutas que trabajan con clips, en las cuales a partir de cómo se colocan los clips, el terapeuta puede ver si la persona está ocupando realmente ese lugar en la familia o no. ¿En qué consiste este concepto de parentización? Es cuando básicamente tanto el padre o la madre no están, ¿no? ¿Qué significa? El hijo mayor a nivel arcaico es quien va a ocupar el lugar del macho alfa cuando el macho alfa no esté, es decir, sustituir a ese padre si este padre o muere o no está. Lo mismo sucede con la hija, es decir, produce una parentización. Por lo tanto, si el padre falta, el hijo mayor es el que ocupa este lugar, aunque sea pequeño. Tengo casos, podría contarle muchos casos de niños que han de alguna manera asumido ese rol del macho alfa porque el padre no está y asumen ese rol del clan, dentro del clan, y lo que pasa es que no están ocupando ese lugar y entonces asumen ese rol, empiezan a trabajar desde temprano para cuidar o proteger a sus hermanos, para alimentarlos, etcétera, etcétera. Ese niño, como digo, esa niña no está ocupando ese lugar en el clan y le puede producir grandes consecuencias a nivel físico o psíquico, ya que no está ocupando el lugar que le corresponde, como decíamos anteriormente, a un nivel arcaico. En toda manada existe ese nivel arcaico y se respeta principalmente lo que dicen las personas mayores, ¿no? El hombre o la función paterna, en este caso, tiene una función arcaica y lo mismo con la madre. Entonces, cuando ese padre no está, porque muere, porque se va de viaje, porque está enfermo, porque está depresivo, porque está todo el día en la cama y no está cumpliendo con esa función, es ese hijo mayor el que adoptará ese lugar que no es el corresponde. ¿Qué es lo que pasará? Al final, la parentización evidentemente produce un drama a nivel intrafamiliar y entonces supongamos que esa persona, yo puedo ser doble de esa persona que hizo una parentización y evidentemente como esa persona, ese niño que está ocupando el lugar de su padre, ya tiene hijos, yo soy doble o llevo la memoria de esa persona dentro del clan y podría resultar que podría tener un problema de no tener hijos. ¿Por qué?
porque esa persona de la cual soy doble ya tiene hijos. ¿Bien? ¿Se entiende esta dinámica? Es decir, ese niño adopta un rol del padre, o eventualmente la hija adopta el rol de la madre por la ausencia de la madre, y entonces ya pasan a ser padres de sus hermanos. ¿Bien? Al yo ser doble de ese niño o de esa niña que hizo la parentización, podría afectarme a mí a nivel psicosomático, pudiendo no tener hijos. Y entonces la persona viene a la consulta por una problemática por no tener hijos. Por lo tanto, en el caso de la parentización, hablamos de esta ausencia real o simbólica por parte del padre o la madre. ¿Qué más? Voy a ir a algunas consultas, si quieren ir poniendo algunas otras consultas a nivel psicosomática, a nivel transgeneracional del árbol genealógico. Voy a hacer otras consultas. Santi, que estaba por ahí, preguntaba, bueno, acá no voy a decir estos nombres, voy a decir otra. Mi hermano me hace daño, pero sigo sin poder soltarlo. ¿Bien? Esto pasa mucho, ¿no? Es decir, esta fidelidad familiar inconsciente me lleva a tener un determinado rol o asumir inconscientemente un rol que no es el que me compete a mí en mi vida. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando mi cuerpo, a partir de una problemática, es decir, mi hermano me hace daño, ¿no? Pero sin embargo sigo con él. Esto, como dije anteriormente, puede generar una fibromialgia en el cuerpo, en la propia persona, ¿no? Y sigo con él o sigo con ella, como esta persona que también tenía que cuidar a su madre. ¿Qué es lo que puede estar, qué es lo que pasa aquí? Que cuando esa persona realmente enferma es cuando toma conciencia. Entonces, lamentablemente o curiosamente, los seres humanos aprendemos mucho del dolor. Cuando la ganancia secundaria sobrepasa esa fidelidad familiar inconsciente que tengo, ¿cuál es esa ganancia secundaria? Evidentemente es mi vida en este caso. Enfermo y estoy jodido porque al final esta relación con mi hermano o con esta persona me ha llevado a enfermar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora cuando mi cuerpo y mi vida está en peligro es cuando me permito ahí soltar definitivamente esta propia problemática, ¿no? Pero no tengo que llegar a ese punto para tomar conciencia como persona adulta. Es decir, tengo que ver cuál es lo que hay detrás de este comportamiento que me lleva a tener que estar con una persona con la cual no me estoy relacionando de una manera sana, sino que me estoy relacionando de una manera tóxica. Entonces, lo importante es tomar conciencia y actuar en consecuencia de forma totalmente antagónica a lo que lo vengo haciendo. Yo sé que evidentemente decirlo es muy fácil y hacerlo es lo complicado, pero vuelvo a insistir, no necesariamente tenemos que llegar a enfermar para tomar conciencia y hacer todo lo contrario. Mi madre fue, a ver qué dice Raquel, dice, mi madre fue hija ilegítima y mi hermano y yo no tenemos hijos. Muy bien, ahí estamos en una fidelidad familiar inconsciente de una problemática. Al ser una hija no reconocida, entonces puedo llegar a la creencia de para qué voy a tener hijos y al final no me van a reconocer como tal, como hijo, ¿no? Entonces aquí, como decía otra persona, ¿no? Otra consulta que me hacían aquí, soy doble, que me le hicieron en el post, soy doble de todos los que tuvieron problemas de pareja. ¿Cómo los libero? ¿Cómo libero esta historia? Bien, lo primero es, lo más importante es que has tomado conciencia de que eres doble de todas estas personas dentro de tu clan que tienen estos problemas de pareja. Bien, una vez que eres consciente, cómo liberarlos a través, una vez más, te recomiendo ver el directo que hice de actos simbólicos. ¿Qué significa un acto simbólico? Es un acto que va a entender tu inconsciente debido al simbolismo o al propósito que tú le pones en ese propio acto. Como por ejemplo, una carta. Es decir, a todas las personas, esta persona, que creo que era una chica también, soy doble de todos los que tuvieron problemas de pareja. Al día de hoy es día 15, supongamos, 15 de febrero del 2022, he tomado conciencia de que estoy llevando una memoria de todas las personas de mi clan que tienen problemas de pareja. A partir de hoy, en plena conciencia, decido cancelar esta memoria o decido romper con este patrón que tenía inconscientemente. Y entonces firmas esa carta, la quemas y tu inconsciente empieza a entender que esa problemática la empiezas a dejar de lado. ¿Bien?
Entonces, respondiendo a esta pregunta que me hicieron en el post, de soy doble de todos los que tuvieron problemas de pareja, ¿cómo los libero? Una manera es, ya has tomado conciencia y ahora lo que te falta es la toma de conciencia liberadora. ¿Qué es esto? Permitirte empezar a pensar de una manera diferente y actuar de una manera diferente, siendo consciente de que la manera en la cual estás actuando hoy en día obedece a una programación inconsciente de la cual tú no tienes ni idea. Y ahí es donde tenemos que poner, como dice el doctor Sellam, hiperconciencia. Olga me dice, ¿cómo saber de quién eres doble? Bueno, esto lo expliqué en otros directos. Dobles puede ser, doble significa que llevamos una carga o una memoria. Puedo llevar una memoria de mi abuelo, de mi abuela, de mi padre, de mi madre, de mi tío, de mi tía abuela o lo que fuera. Partimos siempre de un motivo de consulta. Podemos ser dobles por nombre, si llevamos el nombre aunque sea compuesto. José Carlos, si me llamo Carlos, soy doble de ese José Carlos. Puede ser doble por nombre, puede ser por parecido físico, puede ser por la propia problemática, es decir, llevo la problemática, como en este caso, de todas las personas que tienen problema de pareja, como me decía esta chica, entonces soy doble de todas esas personas por la propia problemática. Puedo ser por doble por fechas, la parte de las fechas es un poco más complicada. Hay una metodología para identificar las fechas, es decir, si están en la misma línea de afinidad, los meses son 1, 4, 7 y 10, 2, 5, 8 y 11, 3, 6, 9 y 12. El análisis del árbol genealógico a través de las fechas, tanto de nacimiento como de función, te van a poder permitir de quién cargas esa problemática. Pero lo que no podemos hacer es tirar al árbol hacia arriba y decir, ay, soy doble de esta persona que no ha tenido hijos y yo tampoco los voy a tener. No, no necesariamente. Partimos siempre de tu motivo de consulta. Ferimar, depresión repetitiva de un hijo cuyo primer hermano murió al nacer. Muy bien, esto está en lo que se denomina este libro, se llama El síndrome del yaciente. Es decir, hay una depresión, una tristeza profunda debido a que es un sutil hijo de reemplazo. Febre y Mai. Tu niño es un hijo de reemplazo porque está sustituyendo a ese hermano que murió al nacer y por lo tanto una de las características dentro de lo que es el síndrome del yaciente es una depresión o es una tristeza continua, preguntas existenciales, es como una sensación de no merecer placer. Por lo tanto, tienes por ahí, tendrías que hacer un acto simbólico reconociendo, a través de no sé qué edad tiene tu hijo, pero hablando con él, informándole que ha habido una persona antes de este niño y que él no tiene que sustituir a nadie. Hanna Chulita, mi padre murió solo y muchos años estuvo en el alcoholismo. Mi madre se hizo cargo de todo y me siento como ella, que tengo que cuidar de todo y de todos. ¿Tiene que ver esa conducta? Bueno, es algo que te puede vibrar a ti. Como digo siempre, como dije recién, partimos del motivo de consulta. Tú vienes el motivo de consulta, como me dijo esta persona. Siento que he nacido para cuidar a mi madre y me siento atrapada. Veremos a partir de ahí cuál es la problemática que se origina o dónde se ha originado dentro del propio clan, si estás repitiendo ese patrón, que tal vez muy probablemente se repita más arriba dentro del árbol genealógico, y si no rompemos con este patrón, lo curioso es que se podrá seguir repitiendo a las siguientes generaciones. Entonces, mi madre se hizo cargo de todos y me siento como ella. Tienen que cuidar de todos. ¿Tienen que ver esta conducta? Sí, evidentemente Hanna puede ir por ahí. Más consultas que tengan por aquí. A ver, aquí una más. Soy doble. Todos los que tuvieron problema de pareja. Esto ya los vi. Tanto lo bueno como lo malo. He nacido. Bueno, los temas relacionados con, como dije, con respecto al tema del dinero, que no necesariamente la persona tiene que venir por un motivo de consulta relacionado al dinero, puede venir por comportamientos, problemas directamente con el dinero o problemas de hígado, problemas de riñones, problemas de huesos, que hablamos de desvalorización y están relacionadas a nivel psíquico y a nivel psicosomático con el dinero. Bueno, más cosas por aquí que quieran preguntar sobre el transgeneracional. Espero que les haya quedado claro todos estos temas relacionados al transgeneracional. Recordad que en junio pueden acceder a la web. Ahí vamos a plantear todas los cursos. ¿Qué más?
A ver, ¿qué más? Aquí dice Majo Slayer. He resonado mucho lo que acabas de decir. Yo soy hija de reemplazo, como dices, y jamás he sentido merecedora de amor, obsequios, etc. Bueno, muy bien. Ahora, Majo, ahora que eres consciente de ello, lo que tienes que hacer es un acto simbólico. También podría ser una carta o una dinámica de programación neurolingüística en el cual te imaginas de alguna manera ese niño o esa niña que no llegó a nacer o de la cual tú reemplazas y cortas este lazo o este cordón simbólico que existe todavía inconscientemente en tu mente entre tú y ese niño que no llegó a nacer y hacerle una carta de despedida, haciendo consciente esto al día de hoy, que eres consciente de toda esta problemática y a partir de ahí la empiezas a soltar. Bueno, como dije, no mucho más. Gracias a todos y a todos los que han pasado por aquí por este directo, a esas 40 personas que están allí. Desvalorización dinero, ¿sí? Tal cual, desvalorización puede tener una causa relacionada con el dinero, así que revisa tu árbol genealógico. Como dije, recordar en la web jorgerial.es o en mis redes sociales estaré anunciando los próximos cursos presenciales y tanto presenciales como por Zoom. Ros, un gustazo escucharte, bravo. Jorge, un saludo, ganas de volver a coincidir. Lo mismo digo, así que gracias a todos y a todas por participar de estos directos, seguirme en redes sociales, aconsejar estos directos. Si les ha gustado, coméntenlo y si no les ha gustado, no lo comenten. ¿Para qué? Bueno, ser felices, paz profunda. Chau, chau.